Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, con mucha ilusión de este nuevo capítulo del podcast. Con muchas ganas. Cuéntanos, ¿qué vamos a traer hoy? Totalmente. Pues hoy vamos a traer, hilando con el capítulo anterior de las claves del discurso de Javier Milei, hoy os vamos a traer qué defiende Milei. Milei defiende la economía austríaca. Cuéntanos, Íñigo. Correcto, la Escuela Austríaca de Economía. En el capítulo anterior comentamos cómo el gran éxito de Milei, efectivamente, reside en ser bastante duro, en tener además muchos datos en la cabeza, en ser, pues no ser un tibio en esencia, ¿no? Pero también tiene un respaldo de conocimiento muy fuerte. O sea, al final él entiende su teoría. ¿Y cuál es su teoría? ¿Qué es lo que defiende Milei más allá del liberalismo? Pues a nivel de economía, la Escuela Austríaca de Economía. Y para la Escuela Austríaca de Economía en sí, vamos a empezar por qué es la economía. Pues la economía es qué hacemos, qué decisiones tomamos con aquellos objetos que son escasos. La economía no se hace sobre objetos que son abundantes. No se habla de la economía del aire o la economía de, no sé, la arena, ¿no? Porque son objetos suficientemente abundantes y nadie los necesita lo suficiente para que sean escasos. Entonces, la economía es sobre aquellos objetos que son escasos. Y los dos fundamentos de esta economía austríaca, ¿cuáles son? Pues uno, el análisis marginal y dos, la teoría del valor subjetiva. ¿Qué es esto del análisis marginal? El análisis marginal resuelve, esto lo introdujo Karl Menger, resuelve la paradoja de los diamantes y el agua. ¿Qué es esto de los diamantes y el agua? La gente, los economistas, se rascaban la cabeza, no entendían. Veían que los diamantes eran más caros que el agua, por muchísimo. Pero decían, ¿cómo es posible esto? Si el agua, sin agua nos morimos. Y los diamantes, bueno, pues sí, están bien, tenerlos y demás, pero no son esenciales para vivir. Y sin embargo, el diamante es muchísimo más caro que el agua. Bueno, pues la respuesta a esto es porque no se hacen decisiones económicas con todo de una cosa o todo de la otra. Obviamente, si te dieran a elegir, oye, ¿todo el agua del mundo o todos los diamantes del mundo? ¿Cuál eliges? Pues todo el agua del mundo, porque si no me muero, efectivamente. Pero cuando eliges en el margen, eliges sobre la última, sobre la siguiente unidad que está disponible. Entonces, como el agua, pues en general es abundante y hay muchísima agua inmediatamente disponible, y el diamante no es así, entonces cuando eliges sobre la siguiente unidad disponible, es más valioso el diamante que el agua. Y luego también, ¿sobre qué se fundamenta mi ley? Sobre la teoría del valor subjetiva. ¿Qué es esto? La teoría del valor subjetiva dice que el valor de las cosas, cuando se intercambian en el mercado, no es un concepto objetivo, no es un concepto como la temperatura o la distancia, no son conceptos que se pueden medir objetivamente, como pensaban Marx o algunos otros autores socialistas, sobre los cuales, por cierto, se inspiran muchos de los socialdemócratas a día de hoy para justificar que hay explotación y demás. Dicen, el valor es una cosa objetiva. No, el valor, para Milei y para los austríacos, es subjetivo. Es decir, las personas tienen fines y entonces en los objetos proyectan sus fines. Yo, por ejemplo, tengo el fin, no sé, de entretenerme y entonces veo un ordenador y entonces en el ordenador yo proyecto mi diversión, proyecto el fin para poderme entretener. Entonces, estas son las dos claves de la economía austríaca, el análisis marginalista y la teoría del valor subjetiva. Por ejemplo, sobre la teoría del valor subjetiva. Pues concretamente a nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos delante un micro que nos sirve para grabar. ¿Cuál es el valor que tiene para nosotros este micro? Pues antes de tener un podcast, el valor era 0, porque no nos servía para absolutamente nada. Una vez que ahora tenemos un podcast, ese micro tiene valor. ¿Eso qué significa? Que si alguien hace un año me hubiese venido y me dice, te vendo un micro muy bueno por 50 euros, el micro vale 200, te lo vendo por 50. Yo le hubiera dicho, ni por 0, no lo quiero para nada, no me sirve. Y ahora, si alguien nos viene con esa misma oferta, la cogeremos sin pensar. ¿Por qué? Porque el valor de las cosas es subjetiva y cambia, y puede cambiar incluso con el tiempo. Por subjetiva, lo que dice Miguel es que depende del sujeto, depende de cada persona. Está en la cabeza de cada persona el valor de las cosas. Y por eso, cuando vas al mercado, las dos personas pueden ganar, porque pueden valorar subjetivamente más lo que tiene el otro, lo que le está intercambiando. Entonces, por tratar un poco lo que ha sucedido en la historia hasta ahora.
Bueno, en el año 1917, Estados Unidos abandona temporalmente, como vemos siempre, todos los impuestos son temporales, todas las medidas son temporales, abandona temporalmente el patrón oro para financiar la guerra y muchos países en Europa empiezan a seguirles. Justifican la impresión de dinero para financiar esta guerra, pero luego esto se vuelve permanente. Sí, Íñigo. Y sobre el patrón oro, la ausencia de patrón oro, remarcar una cosa que ya os hemos explicado en el capítulo del dinero y que aquí lo podemos decir. Los bancos centrales son el mayor robo de la historia. Los bancos centrales modernos son literalmente una maquinita de dinero donde los políticos deciden a dónde va ese dinero de nueva creación. La inflación del 2%, tanto que dicen del 2%, es un 2% de robo anual. Y el Banco Central, tal como existe, en todas las economías que lo hagan, incluyendo el europeo, deben terminar. Justo, o sea, es esta impresión de dinero que hemos dicho, pero no solamente este es el problema, sino que también manipulan, como les da la gana, los tipos de interés. También porque la gente no entiende bien qué son los tipos de interés. O sea, ¿qué son los tipos de interés? Pues los tipos de interés no son más que la preferencia temporal por el consumo. ¿Esto qué es? Pues imaginemos que estamos Miguel y yo, ¿no? Y Miguel tiene una fuerte preferencia por consumir ahora, quiere consumir ahora como sea. Y yo, bueno, pues no tengo tanta preferencia, digo, oye, pues mira, si quiero consumir ahora, si me das la opción, prefiero consumir ahora que mañana, pero por el precio justo me aguanto y consumo mañana, consumo en un año por el precio justo. Entonces negociamos, ¿no? Ahí en el mercado y digo, mira, Miguel, te doy 1.000 euros, pero porque ahora no me importa tanto consumirlos, si tú los quieres ahora con muchas ganas, y en un año me devuelves, pues no sé, 1.100 o 1.005, ¿no? Lo que sea, o 1.010, una cantidad. Entonces, eso es el tipo de interés. Simplemente es la preferencia por consumir ahora o consumir más tarde. Y esa es un valor de mercado. Es un valor que en función de cómo se sienta la gente en cada momento y las preferencias que tengan, pues es un valor que va flotando. Pero no, el Banco Central, a la fuerza, te pone un valor. Como sea. Y si no, pues se encarga de imprimir el dinero suficiente para que esto vaya cambiando, ajustan esto, ajustan lo otro. Entonces, sí, efectivamente, como dice Miguel, es un robo enorme. Pero bueno, esto que se produjo, que es salirse del patrón oro, empezar a imprimir dinero, manipular los tipos de interés, esto se hizo y luego se justificó después. Es decir, llegó Keynes 20 años después y justificó estas decisiones. No es que llegara una teoría con Keynes y con otros filósofos y otros economistas y dijesen, esto es lo correcto, y los gobiernos lo mirasen, lo analizasen y dijesen, ah, pues es verdad, esto puede ser lo correcto, vamos a tantearlo, a ver si... No. Se hizo primero, se hizo el robo y luego se buscó una justificación a posteriori para haber realizado este robo. Y entonces ahora nos cuentan el cuento ahora del Estado de la inflación es buena. Oh, si no consumimos, ¿qué pasa? Si no consumimos, se acaba la economía. Cuidado con la gran y horrible deflación. Y la verdad, yo, tengo que admitir, me lo creía. Sí. Yo me creía este cuento. No sé, Miguel, si quieres comentarlo, que le encanta comentar esto. No voy a hacer más leña del árbol caído, porque ya lo hemos comentado en otro podcast, pero sí, Íñigo se creía este tema, yo, orgullosamente, nunca me lo creí. Sí, no, a ver, quiero decir, las teorías, yo he estudiado ingeniería y ADE también, entonces en la parte de ADE, pues se enseña, o en la parte de económicas, me da igual, se enseña keynesianismo, puro y duro. Curvas, ecuaciones, tal, no sé qué, el dinero, hay que hacer esto y por tanto, ¡pum!, hay que imprimir. O sea, al final, toda la economía mainstream, todo el respaldo económico es keynesiano, es hacia la idea de impresión es buena porque la deflación es un problema. Los austríacos, Milley, por ejemplo, la deflación la ven como algo natural. Es decir, si tú tienes una cantidad de dinero en la economía que está respaldada por el oro, ¿vale?, y la economía es más productiva, se generan más bienes y servicios, entonces lo normal es que con el paso del tiempo, volviéndonos más productivos, viésemos los precios de las cosas bajar. Es decir, lo normal para ti que estás escuchando el podcast es que fueses al Carrefour y te encontrases como, después de una serie de años, las cosas son más baratas. Te vuelves más rico, tienes más poder adquisitivo. Y sin embargo, ves lo contrario, te cuentan el cuento en la tele. No, sube el precio del aceite, tal, no, sube el precio de esto otro. No, lo que está pasando es que el valor de la unidad de dinero, el valor del euro en moneda que tienes en tu cartera o de los 5 euros que tienes en papel, está bajando. Te están ajustando el valor de esa unidad monetaria, está perdiendo valor respecto al resto de bienes. Pero no es que esté perdiendo valor para equivaler la cantidad
que se aumenta de bienes y servicios, sino que más aún. O sea, como decimos, lo normal es que los precios bajen, porque hay más bienes y servicios y una misma unidad monetaria. Si subieses la unidad monetaria con los bienes y servicios, pues los precios se mantendrían igual. Pero es que los aumentan más aún, o sea, imprimen tanto que se pasan por encima de ese aumento de bienes y servicios y hacen que sean las cosas más caras. Entonces, no creerse el cuento de cuando se pone en la tele que sube el precio del aceite. No, no, no. Pierde valor la unidad de moneda porque los estados deciden imprimir más. Es algo tan ridículo como si yo os digo, mira, tenemos una regla, ¿vale? Y esta regla mide, pues, milímetros, centímetros, 1 metro, ¿no? Entonces, 1 metro mide esta cantidad. Y de repente pasa el tiempo y digo, oye, cambiamos el metro. Ahora 1 metro mide lo que antes era 1,2 metros, ¿eh? Y ahora esto vamos a llamarlo el metro. Es ridículo, no tiene ningún sentido. Entonces, de nuevo, para los austríacos, la deflación no es un problema, sino que es lo natural, lo que debería suceder. Y nos engañan con la idea de que hay que imprimir, hay que imprimir, hay que imprimir y que todo se está volviendo más caro. No, se está perdiendo el valor de la moneda. Y luego, ¿qué opinan los austríacos de las recesiones, las tan temidas recesiones? Cuando llega una recesión, la gente pierde el trabajo, los gobiernos no se pueden resistir a hacer cosas. Pero una recesión es una cosa muy normal, es lo que llama Schumpeter la destrucción creadora. Es decir, se han asignado recursos erróneamente en la economía, es decir, oye, pues no sé, ahora mismo parecía que se necesitaba mucha vivienda, pero el mercado de repente descubre que no es así. Joder, pues esos recursos hay que moverlos. No tiene sentido con dinero público dar un rescate a la empresa que construye casas o inyectar dinero a través de una subvención o modificar los tipos de interés. No, o sea, a ver, la economía te lo está diciendo, hay que reajustar. Entonces, durante un poquito de tiempo, pues sí, evidentemente en lo que se hace ese reajuste va a ser un poco doloroso, pero es lo normal. Lo único que hace el Estado con sus medidas es extender la profundidad temporal de ese proceso. Es decir, en vez de ser un proceso rápido y limpio en el cual se reajustan los factores productivos, no, lo hace que se perpetúe más en el tiempo, porque las medidas que toman acaban siendo peores a largo plazo. Vale, Íñigo, ¿y entonces en dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos, como sabemos todos, en una intervención brutal, pero brutal, de la economía y de las vidas de las personas. Se castiga masivamente el ahorro. O sea, antes el ahorro era una virtud. Y además el ahorro es que es imprescindible para poder capitalizarse y luego invertir. Es lo que hace rico una sociedad. Pero a día de hoy se castiga masivamente. Oye, como tú ahorres dinero, no te preocupes, que en 20 años va a haber perdido la mitad de su valor. Es brutal. Y esto no es en Argentina, esto es en Europa. Además, la inflación monetaria, pues como hemos dicho ya, o sea, se devalúa constantemente el valor de la moneda. Lo que antes era 1 metro ya no es 1 metro, ahora es una cosa diferente. Mientras tanto, en la tele te cuentan, sube el aceite, sube no sé qué. No. El político se encarga de devaluar lo que tú has trabajado duro para conseguir. Esto es lo que llama Hayek la fatal arrogancia. O sea, la idea de que el planificador central, el político de turno, ya esté en Bruselas o esté en España, se cree mejor que tú y se cree con la potestad de usar la fuerza para dirigir tu vida. Y esto se ve claramente en las regulaciones que hacen, que la gente termina saliendo a la calle contra ellas. Por ejemplo, el planificador, no sé qué planificador de Bruselas, y se inventó la regulación agraria. Y al final los agricultores se cansaron y salieron en toda Europa contra la regulación. Supuestamente no era buena, no había alguien que había dicho que eso nos iba a dar soberanía alimentaria y tal y cual. ¿Por qué están todos los agricultores en la calle los que nos van a dar soberanía alimentaria? Porque la soberanía alimentaria nos la dan los agricultores, no la da el político. Otro ejemplo, por ejemplo, no sé cuántas cientos de miles de viviendas va a construir Pedro Sánchez. No sé si ha empezado por la primera, pero bueno, normalmente cada campaña decimos que van a construir cientos de miles de viviendas. ¿Dónde las va a construir? ¿Va a solucionar algún problema? ¿O va a destinar recursos a sitios donde no hacen falta? ¿Pedro Sánchez sabe dónde hace falta vivienda? ¿Estamos seguros de eso? Y después, ¿por qué no en vez de decir yo, Pedro Sánchez, o yo, gobierno de España, voy a construir 150.000 viviendas, dice yo le bajo los impuestos a 250.000 viviendas y construyelas tú donde quieras? Eso no sería tan complicado. Pues no, porque ellos lo que quieren es más poder. Y además se creen que, claro, no, yo organizo a toda esta gente, a todos mis borreguitos, y los meto a cada uno en su casita. Eso es un desastre. Es la fatal arrogancia de los legisladores, de los gobernadores, que creen que pueden dirigir la vida de las personas. Esto es una idea austríaca muy profunda. A diferencia de los keynesianos,
Los austríacos pensamos que utilizar de manera sistemática las matemáticas en una ciencia social como la economía no es lo más acertado. Por ejemplo, Keynes jamás pensaba que el concepto de recesión y de inflación se podían dar a la vez por sus matemáticas, por sus ecuaciones. Y sin embargo, después de que él muriese, se demostró que sí, que es así. Entonces, tú no puedes usar fórmulas matemáticas para justificar tus intervenciones masivas sobre la economía con las personas. O sea, tú no puedes decir igual que en un gas P por V igual a NRT, pues aquí yo saco, sale, entonces tengo que imprimir esta cantidad, pum, y sacas la manivela y empiezas a imprimir. No funciona así. Feynman decía, esto es muy, muy gracioso, ¿no? Decía la idea de, imagínate lo difícil que sería hacer física si los electrones tuvieran sentimientos, ¿no? Si fueran personas. Pues exactamente lo mismo. Tú no puedes hacer ecuaciones matemáticas para dirigir la economía de millones de personas centralizadamente con matemáticas y justificar así tus intervenciones masivas. Entonces los austríacos creemos que no. Creemos que la libertad y el mercado es la única forma de proceder, las decisiones descentralizadas de las personas. Ojo a lo que estamos diciendo. Somos dos ingenieros, o sea que de matemática nos hemos comido unos buenos años de fórmulas enteras, de folios, de hojas, ¿sabes? Haciendo exámenes que nos ocupaba, que digo, he hecho un examen y no he escrito un número. Y ahora nosotros nos damos cuenta de decir, hay cosas para las que sí y cosas para las que no. E intentar meter a cajón matemáticas de tal forma que parezca suficientemente complejo para decir, bueno, este tío tendrá que tener razón, porque claro, si me ha sacado la cuarta derivada de la integral de tal cosa, entonces será que hay que imprimir un 2% al año, porque, joder, lo dicen las matemáticas. No, señores, o sea, esto lo que hacen es enturbiar, embarrar, para que te creas lo que ellos dicen. Si los electrones tuvieran sentimientos, la física sería imposible, como es la economía sin usar matemáticas, ¿no? Entonces, a ver, luego hay otro punto, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? O sea, a día de hoy, el concepto de propiedad privada está bajo asedio. El concepto de libertad está bajo asedio. Pero estos son dos puntos que realmente dan lugar al éxito, es decir, mejoran cómo es la gente. La propiedad no es simplemente una cosa caprichosa a tener, es un elemento civilizatorio. Es un elemento que saca lo mejor de las personas. Si se sienten cómodas con una cantidad de propiedad y saben que están seguras con esa cantidad de propiedad, se esforzarán para producir más propiedad, todos seremos más ricos, etc. Entonces, esto contrasta muy fuerte con las intervenciones masivas sobre estos bienes en la economía por parte de los estados. Y luego, vamos, no hace falta ni que hablar de los rescates masivos a las empresas amigas, que los hemos comentado en infinitos podcasts. Es decir, de nuevo, la fatal arrogancia del gobernante de decidir, oye, cuando las cosas van bien o mal, pues yo decido a qué empresa rescato. Voy a hacer de tuitero medio. ¡Ey, tío, pero eres liberal! Tienes que devolver los 60.000 millones del rescate bancario. Vamos a ver. Los 60.000 millones de rescate bancario lo habéis dado vosotros, socialdemócratas, no nosotros. Por mí que quiebren los bancos. Que quiebre quien tenga que quebrar. Tú, socialdemócrata, si me estás escuchando, ¿piensas eso? Porque entonces el problema es tuyo, no es mío. No me eches a mí en cara los 60.000 millones. O lo que se va en subvenciones. No. Eres tú el que defiende eso. Sí que eres tú el que tiene que defenderlo. Yo estoy totalmente en contra. Esa es una disonancia cognitiva profunda de la izquierda, ¿no? Cuando te critican los rescates bancarios, normalmente lo hacen porque quieren freír más a impuestos a los bancos, ¿no? Es decir, montar un sistema perverso en el cual, al final, quien acaba pagando es el ciudadano medio, como siempre, todas las cosas. Pero bueno, ¿dónde estamos ahora al final? Nos están robando por la fuerza, violentamente, la mitad de nuestra producción. Y parece que este es el coste para existir en sociedad. Parece que si no fuera así, el mundo se caería. Pero nosotros hemos venido a decir que no es así. No necesitamos darles a una élite extractiva de gobernantes burócratas la mitad de nuestro dinero. Y para ello hay que defender estas ideas.